Vamos. Hola, buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en este ciclo de webinarios que estamos realizando como red ILG de la Universidad de Georgetown. Y en esta charla doble tanda que vamos a tener sobre minorías, en una primera ronda, vamos a conversar sobre el caso de la migración venezolana, de la diáspora venezolana, si es que no es la gran problema, el gran caso humanitario de Latinoamérica en estos momentos. Nos acompañan tres invitados con quienes vamos a conversar sobre este tema. El primero de ellos es David Smolansky. Él es enviado especial de la Organización de Estados Americanos para abordar la crisis migratoria y de refugiados venezolanos. Ha visitado más de 10 países promoviendo políticas para proteger a los ya más de 6 millones de venezolanos que han huido y escapado del régimen de Nicolás Maduro. Él, David, es exalcalde del El Latillo, en Caracas, donde lideró una disminución del 80% de los secuestros y su administración fue reconocida internacionalmente por su transparencia. David vive ya desde el 2017 en el exilio, luego de que el régimen de Maduro ordenara ilegalmente su arresto por ser uno de los líderes que participó en protestas no violentas exigiendo garantías a los derechos humanos, al respeto por los derechos humanos y la restauración de la democracia. David, gracias por estar y acompañarnos hoy día en esta charla. También nos acompaña Valerie Fierro. Ella es miembro del grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos para abordar la crisis migratoria y de refugiados en Venezuela. Es una joven abogada colombiana con énfasis y estudios en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad de Rosario y candidata a una maestría en cooperación internacional de la Universidad de Barcelona. Valerie ha dedicado su práctica profesional a la defensa de los derechos humanos y a la implementación de garantías para la población migrante y refugiada venezolana. Y para cerrar este triunvirato de expertos, nos acompaña Héctor Chamis. Él es profesor de la Universidad de Georgetown, realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Columbia, es analista y columnista de opinión sobre temas de economía y finanzas y experto en temáticas relacionadas a la realidad de Argentina y Venezuela, entre otros países de Latinoamérica. Va a moderar este panel nuestra presidenta de la red ILG, la licenciada Romina Sarmiento de Argentina. Así que los dejo. Gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bienvenidos a nuestros participantes y sobre todo a quienes se han tomado el tiempo para brindarnos muchísima información y hacernos conocer mucho más acerca de un tema tan importante como es la situación de nuestros colegas venezolanos en toda Latinoamérica. Primero voy a comenzar con Héctor Chamis, porque toda crisis tiene un inicio, y quería conocer, bueno, Héctor, vos que te especializás en investigar y en escribir sobre temas de Venezuela, ¿cómo podemos identificar o qué es lo que ha surgido como origen de esta crisis? Y bueno, ¿qué nos podías transmitir en términos de no solamente la situación política de Venezuela, sino el impacto que, digamos, a nivel de relaciones internacionales tiene esta crisis para los países de Latinoamérica? Te damos la palabra. Estás muteado, así que vamos a pedirte si puedes desactivar el micrófono. Ahí, ahora. Escuchamos. ¿Está? Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, gracias Romina, gracias a todos, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con David y Valerie, conversar sobre este tema. Para no hacerlo muy largo, digo, se puede hablar media hora de esa pregunta, Romina, pero bueno, voy a resumirla. El último informe de junio de David y de Valerie lo explica.
Las razones son de tiempo, es por un lado una dictadura represiva, donde gente que migra por derechos y libertades que han perdido, donde hay una situación humanitaria compleja desde el punto de vista de alimentación y desde el punto de vista de salud, donde hay una situación de servicios públicos compleja, cortes de energía periódicos y recurrentes, cortes de agua, y donde además hay un marco de violencia urbana o crimen, como ustedes prefieran, fuera de control. Caracas es la ciudad más violenta del planeta, o la segunda en este momento, y muchas ciudades venezolanas están ahí arriba, entre las primeras 10, donde el crimen, como muestra el episodio de la Cota 95 y la banda del Coqui, donde el crimen ha tenido por acción o por omisión, y a veces por acción explícita, el apoyo al régimen, que le ha subcontratado de coerción, concretamente. Buena parte de las ejecuciones extrajudiciales que se documentan, las miles y miles que ocurren cada año, ocurren en manos del crimen, supuestamente, porque no está claro tampoco. Hay innumerables episodios de gente que los detienen, los bajan de un auto, la Guardia Nacional o cualquier otro grupo del orden, cualquier organización del orden, y los ejecutan y después los tiran y aumentan delincuentes. Por todo eso, los venezolanos emigran desde hace mucho tiempo, y a partir de 2015-2016 eso se ha acelerado por la profundización de la recesión, de la contracción económica. Venezuela ha perdido tanto producto como Siria, además de tener casi tantos inmigrantes como Siria, sin haber tenido guerra, sin haber tenido mayores desastres naturales que normalmente producen estos fenómenos. Y de ahí que esto se haya acelerado. Quiero aprovechar, para no extender, quiero decir algo. Circula un argumento contrario a las sanciones de Estados Unidos, contrario a las sanciones, no queda claro si es contrario a las sanciones al Estado o si es contrario a las sanciones al Estado y a los individuos corruptos que tienen activos en el exterior, buena parte del régimen, ¿verdad? Pero hay un argumento que circula, bueno, el régimen lo ha puesto como primera prioridad el levantamiento de las sanciones. Hay videos del presidente de Maduro ordenándole a Juan Guaidó que vaya a hacer, que convencer a Estados Unidos, a decirle a Estados Unidos que levante las sanciones. Bueno, porque el régimen persigue. Necesita para las elecciones, ¿no? Para aspirar a tener una mejor performance en las elecciones, que se sabe. Y el argumento dice, contrario a las sanciones, han producido esta masiva, profunda, punto. Los estados más pertinentes sobre el tema de venezolanos y no venezolanos, de Dani Bajar, Miguel Ángel Santos y otros, han mostrado que de la contracción económica ocurrida en Venezuela hasta el año pasado 2020 o fines de 2019, solo el 10% de esa contracción económica era responsabilidad de las sanciones. El 90% de la contracción, con el desempleo, la crisis humanitaria, etcétera, todo lo que acompañó esa contracción profunda, es anterior a las sanciones institucionales, que son de 2017 en adelante. Esto para señalar, y termino, que el régimen con las sanciones busca acceso a controlar activos y a recuperar control de sus activos personales, de funcionarios que hace 20 años están en el sector público y tienen cuentas en Miami por 700 mil millones de dólares. Es difícil acumular esa cantidad 20 años como servidor público, ¿no? Entonces, no hay mucho que pensar. Bueno, paro aquí para dar lugar a Valerie y a David, pero un poco ese es el panorama. Esta es una dictadura criminal, es el crimen organizado en el poder, más que una dictadura criminal, porque es el crimen organizado en el poder.
que es un matiz importantísimo de diferencia. Y el venezolano huye, por supuesto. ¿Cómo no va a huir? Y la amenaza en términos de relaciones internacionales, que me olvidé de esa parte de tu pregunta, es que esto representa un enorme peso a los países, fundamentalmente de América, que son los receptores del grueso de esta migración, de este éxodo. Por eso usé la palabra éxodo a raíz de la frase que es de David, un país fuera de un país, 6 millones. Y para todos esos países representa una carga en recursos fiscales, una carga en términos de seguridad, una carga importantísima en términos de salud pública, y que la mayoría de los países viene haciéndose cargo como puede, el más notable Colombia, por supuesto, por el estatus de protección temporal, pero también hay legislación ya en otros países. En Ecuador y en Perú hay una cierta legislación de protección al migrante venezolano. Y esto representa un shock al sistema interamericano como tal, porque es la migración más grande de nuestro hemisferio en toda la historia. Bueno, ahora sí que me paro y paso el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias. Interesante este inicio. Bueno, David, justamente, un país fuera de un país. ¿Qué significa para alguien que es exiliado de su tierra querida, vivir en otro lugar? ¿Y cómo fue que surgió esta iniciativa del grupo de trabajo que para nosotros es interesante a la hora de analizar, digamos, toda la situación de los migrantes y los refugiados en Venezuela? Te escuchamos. Gracias, Romina, y bueno, saludar a todas y todos en esta conferencia y agradecerle a la red por hacer posible este encuentro. Bueno, el grupo de trabajo es una iniciativa de la Secretaría General de la OEA, específicamente el secretario general Luis Almagro, donde hace exactamente 3 años, en septiembre de 2018, se decide crear este grupo para dar respuesta a la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. En ese momento, esta crisis se aproximaba a 2 millones de desterrados. 3 años después, ese número se ha triplicado y ahora somos 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Como yo llamo, es un deslave humano. Cuando uno va a la frontera de Venezuela con Colombia, puente internacional Simón Bolívar, que une al estado Táchira en Venezuela con el norte de Santander en Colombia. Evidentemente hablo en una situación normal, sin pandemia. Es indescriptible ver la cantidad de venezolanos de cualquier edad, hombres, mujeres y de distintas partes de Venezuela huyendo. Y cada historia es espeluznante. Es decir, cuando uno cree que escuchó lo peor, viene algo peor y viene algo peor. Uno se puede quedar parado allí 1 hora y ves a una madre desesperada cargando a su hija porque tenían días sin comer. O uno escucha a un anciano que su vida está en peligro por no conseguir medicamentos y tiene que irlos a buscar a Colombia. O uno ve a una mujer embarazada que no puede dar a luz en Venezuela y va a darla en el hospital en Colombia. O uno ve a jóvenes que fueron brutalmente reprimidos, ilegalmente detenidos o torturados y tienen que irse del país. Esa es la situación que uno ve en la frontera. Y déjeme decirle algo para que tengamos en cuenta lo dantesco de esta crisis que ocurre en este continente. Hoy hay más refugiados venezolanos que afganos. Es decir, el régimen de Maduro ha causado más migrantes y refugiados que los talibanes. Yo quiero que nos llevemos eso de este foro, entre otras tantas cosas, ¿no? Y está ocurriendo en este continente. O sea, el 85% de esos 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos están en países de América Latina y el Caribe. En Colombia hay 1.800.000 venezolanos, en Perú hay 1.100.000, en Chile hay 460.000, en Ecuador hay 450.000, en Brasil hay cerca de 270.000, en Argentina hay 180.000 venezolanos, en República Dominicana hay cerca de 120.000 venezolanos. Es decir, donde se vea, sea en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica o en Norteamérica, hay venezolanos desterrados de este régimen. ¿Cuál es una de las moralejas que deja la crisis venezolana? Que la ausencia de libertades, justicia y democracia deja consecuencias migratorias
iguales o peores a países que han atravesado guerras o que han atravesado catástrofes naturales. No hace falta tener una guerra convencional o no hace falta que haya una catástrofe natural para que haya movimientos migratorios grandes únicamente, pues perdiendo la democracia, la libertad y la justicia, como ha sucedido en Venezuela, esto ocurre. Y desafortunadamente, porque no es algo que a mí me guste decir, ni mucho menos, quisiera todo lo contrario, de prolongarse esta situación en Venezuela. En 2022 esta cifra pudiese llegar a 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, lo que ya convertiría esta crisis como la más grande del mundo, superando a Siria. Ahora, en el grupo de trabajo tenemos, digamos, dos funciones esenciales. La primera, documentar, especialmente a través de testimonios, las razones, las causas, las determinantes de la migración forzosa. ¿Por qué sigue huyendo el venezolano y cómo? Y esto quizás para los venezolanos puede ser algo elemental, es decir, hoy cualquier venezolano sabe por qué se va, por qué se separa de su familia. Pero lo que es elemental para el venezolano no quiere decir que sea elemental para la región, no quiere decir que sea elemental para el mundo. Que nosotros sepamos no quiere decir que el mundo lo sepa, especialmente las sociedades que captan los venezolanos, que reciben a los venezolanos, quiero decir. Y esto lo digo porque si nosotros no contamos nuestra historia, nadie la va a contar por nosotros. Tú preguntabas, Romina, qué se siente un venezolano que ya tiene 4 años exiliado. Bueno, si yo no hubiese contado parte de mi historia, de cómo tuve que huir de mi país, nadie lo hubiese contado por mí, pero yo soy uno de los 6 millones que estamos afuera. El mundo se enteró del holocausto porque los sobrevivientes contaron de lo que era morir en cámaras de gas, en campos de concentración, y se creó conciencia en el planeta entero. Bueno, lo mismo, la misma conciencia hay que generar en América Latina y el Caribe y en todo el mundo de lo que es el terror de vivir bajo la estructura criminal que bien describía el profesor Chávez en Venezuela, encabezada por Maduro. Entonces, nosotros vamos a seguir documentando a través de testimonios estas causas porque allá hay violación sistemática de derechos humanos, allá hay crímenes de lesa humanidad, allá hay personas víctimas de una emergencia humanitaria compleja, allá hay personas que se les ha negado servicios básicos como electricidad, agua potable, gas doméstico, internet. Estamos hablando de personas también que han sido víctimas de la inseguridad y nada de eso puede pasar desapercibido. Pero lo otro que también hemos hecho a medida que pues, esta crisis ha crecido es promover políticas que atiendan, protejan e integren a los migrantes y refugiados venezolanos. Y si bien es cierto, esto es muy duro para los venezolanos, creo que representa una oportunidad para América Latina y el Caribe, especialmente en tiempos de recesión por la pandemia y que las economías pues necesitan recuperarse. Hoy América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de integrar a millones de venezolanos que quieren tener una oportunidad para estudiar, en el caso de los jóvenes, y en el caso de los adultos, para emprender, para trabajar. Por eso es esencial y es ha sido una de nuestras recomendaciones en los informes que hemos hecho, promover u otorgar la documentación a venezolanos que les regularice a los países donde llegan. Hace 3 años, bueno, por ejemplo, apenas en Colombia empezaba a registrar a los venezolanos que llegaban a ese país. Hoy hay un estatuto temporal de protección que va a regularizar a 1.800.000 venezolanos, que además le va a dar ese estatus por 10 años. Brasil, por ejemplo, hace 3 años no tenía la declaración de Cartagena que reconoce a los venezolanos como refugiados. Hoy lo tiene y 50.000 venezolanos han sido reconocidos por el gobierno de Brasil como refugiados. Hoy en Chile el 90% de esos 460.000 venezolanos que están en ese país están regularizados y muchos de ellos a través de la visa de responsabilidad democrática. El mismo caso de Perú, donde hay 1.100.000 venezolanos, la mitad tiene el permiso temporal de permanencia. Otros países se han venido sumando a estos planes de regularización, como República Dominicana, que están implementando lo que se llama el plan de normalización migratoria. Entonces, esto es fundamental porque un venezolano que esté regularizado pues tiene menos barreras para acceder a la salud, para acceder a la educación y se puede integrar en los mercados laborales. Y yo soy un convencido que a medida que se prolonga el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, pues más se va a necesitar de quienes hoy estamos desterrados para restablecer las libertades en Venezuela y sobre todo más se va a necesitar de quienes hoy estamos desterrados para reconstruir al país. Porque también hay que pensar el día de mañana qué incentivos se les da
a quienes hoy estamos desterrados para volver, y para volver precisamente para reconstruir a un país que va a estar en cenizas, un país que va a estar desbaratado en la salud, en la educación, en la infraestructura, en la energía, y de ahí se va a necesitar a gente que haya tenido las oportunidades afuera, a diferencia de que muchos los que hoy lamentablemente no lo tienen adentro, no porque no quieran, sino porque el régimen se los impide. David, te voy entonces a interrumpir ahí, porque vos ya nos mostraste un poco las iniciativas, cómo los países de Latinoamérica están adaptando sus normativas para justamente, además de la Convención del Estatuto de Refugiado de 1951, ampliar con la Declaración de Cartagena esta posibilidad de recepción, pero sí me interesaría saber, a raíz de estas situaciones, la visión de Valerie, que tiene que trabajar justamente con toda la otra cara, ¿no? Con el tráfico, digamos, ilícito de personas, la problemática de la migración, la vulneración de los derechos de las mujeres. ¿Qué nos podés decir, Valerie, que se ha incrementado, que se ha mejorado desde el trabajo que ustedes llevan adelante en el observatorio? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Saludos al profesor Héctor y a David. Bueno, en cuanto al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas, justamente la situación difícil que enfrentan los venezolanos dentro del territorio, que es lo que ha originado esta migración masiva que hoy en día nos deja más de 6 millones de refugiados, es importante tener en cuenta que además de todas las razones que han originado la salida y la migración masiva, Venezuela contiene una población donde la inflación se acerca al 3.365%. El 96.2% de la población se encuentra en una situación de pobreza y el 79.3% en pobreza extrema. Además de la ausencia de un sistema democrático y garantista, ha permitido la permeación por parte de grupos terroristas que hoy en día se están debatiendo el control territorial. Estos grupos armados pretenden generar tráfico ilícito de migrantes a través también del tráfico de estupefacientes o narcotráfico, dejando al año 17.000 personas tan solo que son trasladadas y víctimas de estos crímenes en el norte de Venezuela. Además de las modalidades de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, las principales víctimas son mujeres. El 58% de las mujeres víctimas de trata en todo el mundo son dedicadas a explotación sexual. En América del Sur, el 57%, mientras que en Centroamérica y el Caribe esta cifra asciende al 87%. Esto evidencia también las vulnerabilidades de las mujeres en la región. El 80% de las mujeres que dan a luz en Cúcuta son venezolanas y el 70% en Boavista también. Estamos hablando de Colombia y Brasil. ¿Qué políticas, además del Estatuto Temporal de Protección, qué políticas con enfoque de género se están implementando? Las mujeres viven esta vulnerabilidad y aquí también quiero mencionar la importancia de la regularización, lo que mencionaba David, no solamente para que tengan el derecho a identificarse, sino que esa identificación les permite acceder a sistemas y servicios básicos como salud y educación, especialmente cuando se trata de mujeres, de niñas y mujeres embarazadas y lactantes. En cuanto al tema de regularización, volviendo a la trata y el tráfico, las bandas criminales tienen unas modalidades de captación, como el engaño a través de redes sociales, donde hacen falsas promesas para que las mujeres puedan trasladarse a los países de la región. Bueno, me voy a centrar simplemente en el caso de América Latina, del Caribe, y estas falsas promesas les van a permitir supuestamente enviar remesas o dinero a sus familias, cuando en realidad son nuevamente dedicadas en su mayoría a explotación sexual. Los captores les retienen sus pasaportes o documentos de identidad y aquí quiero hacer un llamado importante al respeto y implementación del principio de no devolución. El problema, por ejemplo, cuando estas mujeres no tienen acceso a su identificación, es que en su mayoría son retornadas a su país, en este caso Venezuela, donde su vida corre un inminente peligro. Entonces, este grupo de trabajo lo que ha procurado hacer al respecto no solamente es documentar, sino también producir en el caso informes y donde se evidencien cuáles son las prácticas por parte de las bandas criminales y ciertas recomendaciones para que los estados no solamente se encarguen de regularizar, sino también de generar canales de comunicación y donde exista un canal de atención, además de la importancia de la cohesión social con las organizaciones de sociedad civil, que también es uno de los puntos específicos con los cuales este grupo de trabajo trabaja. Muchísimas gracias, Valerie. Interesantísimo el trabajo y felicitaciones. Y bueno, esta situación que vivimos me parece que una afirmación que nos permite, y esto sí se lo voy a preguntar a Héctor Yamis, es
Bueno, tenemos un régimen que a pesar de tener elecciones, no es, digamos, respetuoso de los términos democráticos. Al respecto, ¿qué nos podés decir, Héctor, sobre las fallidas elecciones que tratan de sostener en el poder a una persona que trata de legitimarse con canales institucionales propios de la democracia, pero que por otro lado sabemos muy bien que se vulneran estos derechos, no hay protección, y qué impacto tiene, sobre todo en relación a lo que está ocurriendo con Nicaragua y en otros lugares donde el populismo es cada vez más creciente? Bueno, sí, pero las elecciones, digamos, somos víctimas de la posverdad en más de un sentido, ¿no? Porque ahora también somos víctimas de la posverdad de estados constitucionalmente formados, de democracias que también de manera inadvertida tal vez practican la posverdad. No hay ninguna probabilidad, es imposible, además, que haya elecciones mínimamente democráticas, con un mínimo de garantías bajo la institucionalidad electoral que tiene este régimen. Punto. Cuando uno mira del comienzo al fin de un proceso electoral, que comienza cuando se registran los ciudadanos y que concluye, es un largo proceso con muchas etapas, con una larga cadena de muchos eslabones, institucionales, políticos, sociales, comunicacionales, de todo tipo, que concluye al contar los votos. Esa cadena está viciada en cada uno de esos eslabones. Cómo se conforma el padrón, cómo está el mapa electoral, que es un mapa electoral sesgado para que la geografía juegue a favor del partido oficialista, el uso de la informática, la intimidación, la existencia de políticos inhabilitados, la existencia de presos políticos, y la existencia de 6 millones de migrantes, 4 de los cuales que no van a votar. Una democracia estándar en el mundo de hoy, sus ciudadanos que residen en el exterior votan en los consulados. No ocurrirá porque no están registrados, empadronados, o no tienen documentación, porque el régimen además los ha indocumentado. Entonces, bueno, se negocian. No hay problema para negociar. Yo siempre aparezco como siendo contrario al diálogo. No, dialoguemos y negociemos. Dialoguen y negocien, digo. Pero, ¿qué es lo que están planteando? Bueno, planteen este tipo de cosas. Pero entonces no lo llamen transición democrática, elecciones creíbles, transparentes. Transparentes no lo son en este estado de la evolución institucional del país. Bueno, tal vez sin ser democráticas, eso sea mejor que la continuación de Maduro se ocurre finalmente, lo cual es improbable porque ya el acta de defunción la firmó Jorge Rodríguez con lo de Saab, ¿no? Anunciando que Saab va a ser el negociador. Saab es un preso, está en Cabo Verde con orden de extradición de Estados Unidos. Bueno, eso no es para que haya una negociación, sino para que se trunque allí mismo. Y después, al día siguiente, denunció que la oposición va a abandonar la negociación. Curiosamente, me río, pero es para no llorar, porque esa es la psicopatía de Jorge Rodríguez, que ya la conocemos hace mucho tiempo. Bueno, este es un régimen criminal, sí, llegó por el voto, y 23 años más tarde es una dictadura criminal en el poder, totalitaria, pongámoslo así, donde cada año ha avanzado más en dirección del sistema de partido único. Además, si no de jure, si no está en la Constitución, como es en la Constitución cubana, que es un sistema de partido único, punto, el único partido que puede existir bajo esa Constitución es el Partido Comunista Cubano, no es el caso de Venezuela, que es un sistema multipartido, que están reconocidos constitucionalmente, etcétera, etcétera, pero de facto está siendo un sistema de partido único, porque los demás, los políticos de oposición, los presos políticos, o los presos ni siquiera son políticos, son presos de conciencia, médicos, enfermeras que piden que haya más insumos en los hospitales, también son presos políticos, son presos de conciencia. Bueno, llamemos las cosas por su nombre, no repitamos, porque el régimen es
tremendamente efectivo en instalar la discusión, en instalar la agenda. Es un extraordinario comunicador. Y todos los países democráticos allí presentes, Noruega ni que hablar, pero los Países Bajos, México también, el propio Estados Unidos que ha invertido en esta salida política, bueno, están allí engañándose y engañando sin el C, por un lado. Por otro lado, quiero rescatar un punto que señaló el alcalde Smolansky. Cuando él me llama profesor, yo lo llamo alcalde. Que lo dejo claro eso. Un punto que él señaló acerca de la existencia en diferentes países, bueno, yo señalé el de Colombia, el de Perú, pero en varios países ya existen legislaciones, decretos, leyes de protección a los migrantes venezolanos. Yo creo que es una ocasión extraordinaria para que ese sea el debate hemisférico, global, digo, sistémico, hemisférico, que tenemos que tener. Porque ha habido, por supuesto, de xenofobia, siempre xenófobos. Ya sabemos quiénes son, no viene el caso nombrarlos. Pero por el otro lado, hay una respuesta realmente ejemplar. Somos un continente de migrantes, somos todos hijos, nietos, bisnietos de migrantes. No todos, pero una buena parte. No todos. Eso me parece Alberto Fernández y bajamos de los barcos de Europa todos. Además, a propósito de eso, hay un estudio de 2016 de la Universidad de Buenos Aires que el 60% de la población argentina tiene información genética indígena. Así que bueno, aún los que bajamos de los barcos europeos, tenemos indígenas en nuestros antepasados. Enhorabuena. Volviendo a lo anterior, creo que hay que instalar ese debate. Tenemos una cultura de migración. Bueno, es un contraste con la realidad europea importante, donde voces xenófobas son minoritarias y no han llegado a nivel de hacer de la xenofobia una política de Estado, como sí ha ocurrido en muchas naciones europeas frente a una problemática similar. Siempre nos pegamos con el palo en la cabeza, que el continente horrible, esto, lo otro, pero en esto tenemos la posibilidad de hacer escuela y yo creo que deberíamos ir por ello. Gracias. No, por favor, y hago una repregunta muy importante porque también dentro de los análisis que tú has hecho, presentaste una situación respecto de la no intervención en el caso de Venezuela. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Fue un error, no fue un error? ¿Cómo deberían pronunciarse los países de Latinoamérica sobre este tema? Es una ficción, no existen los derechos humanos son universales, descansan sobre la intervención. La declaración de principio, bueno, el Pacto de Bogotá de la OEA es anterior a la declaración de principio de 1948, que constituyó las Naciones Unidas. Son derechos universales, son inalienables, no existe ningún tipo de soberanía que permita a los gobiernos, no se puede invocar la soberanía para violar los derechos humanos y ejecutar crímenes o activar crímenes de esa naturaleza. El nunca más es una injerencia, el nunca más que surgió del Holocausto, que está en el informe de la CONADEP de Argentina, que está en el informe de la Comisión chilena, Comisión Rettig chilena. El nunca más es intervención. No existe otra cosa en derechos humanos que no sean regímenes internacionales. El régimen, el sistema interamericano del cual hablamos y que todos los países son parte y que firmaron y que se unieron, al cual se unieron voluntaria y libremente todos, incluyendo la Carta Democrática, que es el último pedacito de este sistema interamericano que cumplió justamente la semana pasada 20 años, son decisiones soberanas de los estados que descansan sobre la noción de reciprocidad y de mutua fiscalización, porque si no, no hay posibilidad de que se constituya un régimen internacional en derechos humanos. El sistema interamericano es de democracia y derechos humanos.
todo esto es porque los que cometen abusos y crímenes de lesa humanidad siempre... Es un absurdo. No hay mayor... Te escuchamos un poquitito lejos ahora, Héctor, perdón. Se nos fue un poco la... ¿Ahora? Ahora sí. Sí. No hay mayor injerencia en Venezuela que la cubana, donde todavía hoy que hay más de 20.000 oficiales militares cubanos que hacen inteligencia y responsabilidad sobre diversas funciones del Estado venezolano, incluyendo la administración de cárceles y torturas. Está documentado eso, todos los oficiales, casi la mitad de los presos políticos venezolanos son oficiales militares. Y eso está a cargo de la inteligencia cubana. Entonces, yo creo que eso es, yo lo llamaría injerencia, por cierto. Así que, bueno, eso es lo que también, o sea, un discurso que se comunica con efectividad, se repite, se habla, injerencia, intervención. Enhorabuena que hay intervención. Sin intervención ocurren las tragedias más graves, más serias, más dramáticas de la especie humana. Bien, interesante la reflexión. Vuelvo entonces a nuestro equipo del grupo de trabajo, pero antes quiero invitar 2 minutos al representante de la cohorte de ILG 2019, a Guido Mercado, que también es un colega que está exiliado de Venezuela, para que, bueno, nos cuente un poco de primera mano qué es lo que está sucediendo, y después vuelvo a David y a Valerie. Guido, creo que es interesante también escuchar desde tu perspectiva, bueno, cómo es vivir en Venezuela, en la Venezuela de Maduro, y hoy qué mensaje también podrías darnos a los colegas venezolanos que están viviendo en el exterior. Te escuchamos, a ver si podés prender tu micrófono. Muchas gracias, Romina. Bueno, saludar a todos y a todas. Qué importante poder pues conversar y ver nuevamente al profesor Héctor Chamis, igualmente a mi colega David Smolani. Creo que es un reto general para toda la diáspora ahora mismo. En Colombia se dice, lo dicen algunas organizaciones locales, lo dicen incluso miembros del gobierno colombiano, lo dicen autores de organizaciones multilaterales que en presencia hoy para poder abordar la crisis de Venezuela afecta a nivel transversal al gobierno colombiano y al país como Estado-nación, y es quizás Colombia el Estado más grande de Venezuela. En todo sentido, a nivel demográfico, a nivel incluso de incidencia, lo que puede significar toda esta población. En principio estaba viendo y estaba siendo atendida desde un punto de vista humanitario, de emergencia, pero que hoy el gobierno no miraje hacia entender que gran parte, la gran mayoría de todos estos migrantes que existen, colocando el ejemplo de Colombia hoy, pues permanece un tiempo y hoy se están transformando en fuerza laboral. Creo que hemos tenido algún inconveniente con la conexión de Guido, pero bueno, mientras él retoma, genial. Bueno, David, Valerie, ¿cómo sigue entonces la tarea del grupo de trabajo? Creo que también a unos minutos de terminar voy a consultar o pedirle su opinión respecto de cuáles son los desafíos que tenemos nosotros como latinoamericanos y bueno, los propios venezolanos, porque estamos pensando que efectivamente este proceso de migración puede ser y tiene, digamos, factores muy positivos que tenemos que considerar. Al respecto, bueno, ¿qué nos pueden decir cada uno de ustedes? Y creo que también existe esta posibilidad de una invitación a participar y a colaborar de alguna iniciativa. Los dejo a ustedes en estas palabras finales, no sin antes avisar que en unos minutos después tendremos nuestro segundo bloque. Así que quisiera abrir los micrófonos para que ustedes nos cuenten qué es lo que viene, cuáles son las oportunidades y cómo pensamos pasar de esta crisis a una oportunidad. Sí, brevemente, Romina, y nuevamente gracias por hacer posible este foro y más bien abierto a preguntas o comentarios que haya los participantes. ¿Qué retos quedan en la región? Si bien es cierto, se ha venido regularizando a los migrantes y refugiados venezolanos, como ya decía anteriormente, pues 6 millones no lo haces de la noche a la mañana.
apenas son 2.600.000 que hoy están regularizados, pero 3.300.000, es decir, más de la mitad hoy sigue estando en situación irregular. Y esas personas pues son vulnerables, ¿no? Entonces sigue siendo un reto para la región pues integrar de la manera más ágil posible a los migrantes y refugiados, y que esa protección, si no es permanente, sea lo más duradera posible. Estatutos temporales que duren 1 año o 2 años, la verdad es que generan inestabilidad, cierta inestabilidad a los migrantes y refugiados. Creo que otro tema muy importante y que espacios como este son propicios para decirlo, es que cada latinoamericano, cada caribeño tiene la tarea de decirle no a la xenofobia y la discriminación hacia los migrantes y refugiados venezolanos. Afortunadamente, esta crisis quizás no ha habido manifestaciones xenófobas como otras que uno puede ver en el mundo, pero a medida que la gente sigue huyendo de Venezuela, pues las probabilidades aumentan de que haya xenofobia, que haya discriminación, de que en procesos electorales en nuestros países se utilice la migración venezolana, y esto hay que frenarlo en seco. Por otro lado, pues con esto termino, pues la vacuna contra el COVID-19 debe ser para todos. No puede haber discriminación por nacionalidad o por su estatus migratorio. El derecho a la salud es un derecho humano, y en estos tiempos pues más se debe respetar, y ahí nosotros hemos hecho un documento, por cierto, de cuánto costaría vacunar a los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe, y el monto es algo accesible si se toma en cuenta lo último recaudado en la Conferencia Mundial para Migrantes. El grupo de trabajo ha tenido una red de voluntarios en Estados Unidos y en toda la región. Siempre nos gusta trabajar cercano a la academia, y especialmente a muchos jóvenes estudiantes que han sido voluntarios nuestros por un trimestre, por un semestre, incluso hasta por 1 año, y colaboran en distintas tareas. Colaboran, por ejemplo, en las mesas de trabajo registrando los testimonios de migrantes y refugiados. Colaboran como relatores de los informes que hemos hecho. Algunos, por ejemplo, que manejan varios idiomas, pues también colaboran traduciendo estos informes. Somos muy activos también en redes sociales, y hemos tenido voluntarios pues, que nos ayudan con gráficas para hacer una labor pedagógica de entender la dimensión de migrantes y refugiados. Entonces, estamos completamente a la orden, Romina, a que cualquiera que quiera involucrarse como voluntario en el grupo de trabajo, que no tiene que estar a juro en Estados Unidos, que es donde está la OEA, específicamente en Washington, sino en América Latina y el Caribe, que además un valor agregado, bienvenido. Hay las formas de incorporarse, de trabajar como voluntario y de robustecer a este grupo, que, no es, que más que este grupo es robustecer en la atención hacia los migrantes y refugiados. Vale. Muchísimas gracias, David, por la invitación, así la haremos extender. Héctor, ¿alguna reflexión final sobre esta situación que, bueno, tuvo un inicio y no sabemos cuándo será el final o cómo se reacomodarán? Qué oportuno ese comentario, Romina, que tuvo un inicio, no sabemos cómo terminará. Yo creo que hay que entender que la migración no es un fenómeno temporario, ni esta ni ninguna. Y que tenemos que hacernos cargo. No es que mañana se va Nicolás Maduro y los migrantes van a volver a Venezuela. Algunos volverán, y los volverán sí. Hay una reconstrucción pendiente una vez que Venezuela no tenga esta dictadura. Reconstrucción económica, su infraestructura institucional, de todo tipo. Pero la migración como tal es un fenómeno por la propia biología. Y bueno, alguien que se fue hace 4 o 5 años, no sé si tendrá 4 o 5 años de su vida para volver a reinsertarse en el país que dejó. Y así se ha hecho el mundo, y esto ha ocurrido en cualquier migración. Los inmigrantes europeos en América, muchos comenzaron con lo que se llamaba en Argentina, lo sabemos, es la inmigración golondrina. Venían a hacer la América y al final no. Al final el inmigrante se quedó, y esas son las grandes comunidades inmigratorias de América, de toda América. Esto va a ocurrir también en Venezuela, hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que conversarlo, hay que hablar con expertos. Esto tiene una complejidad que David conoce. David ha comenzado a comunicar esa complejidad, y que ha hecho trabajo que hace en ese sentido, porque
si hay algo que no podemos hacer es vender espejitos de colores, ¿no? La realidad ante todo. Y todo para poder encontrar formas de resolverlo. Eso nada más, gracias. A ustedes. Bueno, Valerie, tu última reflexión, así vamos cerrando, ya que tenemos un tiempo comprometido para ustedes y no quiero digamos, hacer abuso del mismo, pero bueno, te escuchamos, sobre todo hoy, que es un día muy particular para la mujer, ¿no? Es el día de la participación política en algunos países, así que bueno, también desde la perspectiva de género creo que hay muchísimo para hacer en cuanto a la protección de las mujeres y las niñas y las adolescentes, ¿no? Pero eso te lo dejo a tu cargo, que sos experta en derechos humanos. Gracias, Romina. Bueno, primero gracias a toda la red por este espacio, creo que ha sido muy nutritivo y también primero extender el llamado a quienes deseen ser parte de este grupo de trabajo en la figura de voluntarios. Vamos a estar realizando el monitoreo sobre las situaciones, específicamente sobre la situación de los derechos humanos y violencia de género que puede estar viviendo la mujer migrante en la región. Creo que el llamado fundamental también es a la reconstrucción del tejido social que ha estado destruido con todo lo que ha sucedido en Venezuela y creo que es una situación que los países de la región de diferente manera lo hemos enfrentado, pero específicamente relacionado con la migración y la dificultad interna de Venezuela pues está evidenciando. También un llamado a todas las personas, ciudadanos y ciudadanas de la región, porque yo creo que la recepción de los migrantes también depende mucho de la ciudadanía. Cómo nosotros vamos a integrar a estos hermanos venezolanos en nuestros estados y en nuestros países y en la cotidianidad. Así que simplemente eso y muchas gracias nuevamente por este espacio y saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que como última reflexión y antes de pasar al siguiente panel, nosotros cada vez estamos viendo más humanos, pero menos humanidad. Entonces es un llamado importante el que hacemos no solamente a la comunidad de los ILG y los GCL desde su función dentro del Estado, sino desde un imperativo moral, ¿no? El hecho de ocuparnos de las personas que son migrantes y hacer que su estadía en nuestros países sea lo más parecido a la de sus casas, aunque es un desafío esto de poderlo replicar. Pero me quedo con esa frase de que, bueno, tenemos que tener más humanidad en la concepción porque lo que está sucediendo es el rostro de las situaciones antidemocráticas, intolerantes, irrespetuosas de los derechos humanos, y es parte de nuestro trabajo, creo, de devolver este sentido de pertenencia y colaboración entre nuestras sociedades. Así que les agradezco muchísimo nuevamente al doctor Héctor Yamis, a David Smolansky y a Valerie Ferro por su tiempo, por haberse prestado este espacio, por darnos tan importante información, y esperemos que este sea el primero de muchos encuentros de trabajo y de abordar estas temáticas. Así que los despido y mi colega Carlos Mendoza entonces pasará a presentar al siguiente panel. Muchísimas gracias y no se vayan que nos quedamos con ellos. Gracias, Romina. Gracias, David, Valerie y Héctor. Gracias por acompañarnos, por sus visiones, por conversar con nosotros y compartir su conocimiento en este desafío que tenemos como continente. Y ahora vamos a pasar al segundo, la segunda parte, el segundo tiempo de este panel sobre minorías que tenemos, que tengo que confesar que para mí fue un tema un tanto desconocido y que nuestro colega y amigo Gustavo Lugo de Colombia nos trajo un poco a la luz para conocer. Muchos saben que yo soy chileno y es una realidad que acá en Chile, por lo menos, y también Romina en Argentina, debe desconocer un poco en nuestros países. No muy conocido, que es el tema de los afrodescendientes. El Banco Mundial, era un estudio del año 2018, que es un poco el más reciente que pude encontrar para introducir un poco este tema. En 16 países realizó un estudio y proyectó que la población afrodescendiente en Latinoamérica, en 16 países, alcanza los 113 millones de afrodescendientes y que representa cerca del 24% de la población total en Latinoamérica. Es decir, 1 de cada 4 latinoamericanos se siente y se reconoce como afrodescendiente. Se estima, sin embargo, por otros organismos,
¿Cómo estamos, Gustavo? Por ahí te veo, encendiste tu cámara. Bienvenido. Se estima por otras organizaciones que en América viven alrededor de 200 millones de afrodescendientes. Los países con mayor población afrodescendiente son Brasil, con 97 millones aproximadamente de afrodescendientes, y el 51% de su población. Lo sigue en Venezuela, con 16 millones de afrodescendientes, y el 55% de su población. Colombia, con 4.600.000, Cuba, con 1 millón de afrodescendientes, Ecuador, con 1 millón de afrodescendientes y el 9% de su población, Ecuador, con 1 millón de afrodescendientes, con el 7% de su población, Perú, con 828.000 afrodescendientes y el 3,2% de su población, y Costa Rica, con 384.000 afrodescendientes, que corresponden a cerca del 7,7% de su población. Son un número importante, pero sin embargo los afrodescendientes continúan siendo invisibles para la mayoría de los latinoamericanos. Están sobre representados entre los pobres, tienen menos oportunidades de movilidad social, son 2,5 veces más propensos a vivir en pobreza que los blancos y los mestizos. Frecuentemente son objeto de discriminación racial, lo que lleva a inequidades en el ámbito de la salud, y se enfrentan a las tasas más alarmantes de violencia policial, comparado con los blancos o los mestizos, así también como la aplicación de perfiles delictivos en función de su color de piel, y a niveles de participación política muy bajos, tanto a la hora de ejercer el voto también, como en la participación y el ejercicio de cargos públicos. Y si hay algo que nos trae la actualidad también es la pandemia del COVID, donde se ven afectados de manera desproporcionada, tanto en su efecto como también en el número de muertes que han sufrido. Eso se ve en América Latina, también en Estados Unidos, producto de la desigualdad racial acumulada, heredada del colonialismo y de la institución de la esclavitud que hemos heredado como colonia de España y de otros países colonialistas. En Brasil, que es el país que más afrodescendientes tiene en nuestro país, en nuestro continente, representan el 63,7% del total de los desempleados y ganan en promedio un 29 a 30% menos que la población blanca. Los hombres negros ocupan tan solo un 4,7% de los cargos ejecutivos o puestos gerenciales, mientras que ser mujer y afrodescendiente es aún peor. El 0,4% de los cargos ejecutivos, señala un estudio del Instituto Ethos del año 2016. Colombia, el país donde está Gustavo, el trabajo informal de la población afrodescendiente es del 81%, 10 puntos más alto que el promedio nacional, que junto con el bajo logro educativo que se registra en la población afrodescendiente es del 51%, frente al promedio nacional que es 43,8%. Sin duda que la población afrodescendiente, si bien es un número alto, un número importante, dijimos que 1 de cada 4 habitantes de Latinoamérica se siente o es afrodescendiente, los números no acompañan eso. Están totalmente desrepresentados y aún en una situación de representación. Y para hablar de esto nos acompañan dos personas que son expertos en el tema. Primero, la doctora Ángela Yesenia Olaya. Ella es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es investigadora asociada y coordinadora académica del certificado en estudios afro-latinoamericanos, un poco largo, en el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard. Ella es socióloga egresada de la Universidad de Caldas y magíster en educación pedagógica de la UNAM. Bienvenida, doctora Olaya, muchas gracias por acompañarnos. Y también está nuestro colega Gustavo Lugo Vallecilla. Él es colombiano, ILG, magíster en gestión y evaluación de proyectos, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos de desarrollo de la Universidad Externado de Colombia, licenciado en educación de la Universidad de Pamplona y economista de la Universidad de Santo Tomás, egresado del programa Innovación y Liderazgo de Georgetown, y también él es consejero nacional de planeación de Colombia
para el periodo 2018 a 2026. Este panel lo va a moderar Vania García Morales. Ella es asesora de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Gobierno de Honduras, con el rango de embajadora, que se ha desempeñado como diplomática de carrera en Israel, Alemania, la Federación Rusa y Austria, entre otros países. Ella es graduada en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Ciencias de la Comunicación. Vania lo dijo con estos dos invitados de lujo y adelante. Muchísimas gracias, Carlos, señor vicepresidente. Gracias por esas hermosas palabras. Me honra mucho. Gracias, presidente Romina, por invitarme y considerarme para moderar este panel tan importante y de un tema fundamental y, como decía Carlos, desconocido para muchas de las personas que integran nuestra América. Y básicamente yo iniciaría, Gustavo y doctora Olaya, con una consulta. En Honduras tenemos nosotros una comunidad denominada garífuna, y algunas veces al referirse a un término de denominación de este grupo, hay una cierta confusión, o hay un grupo que dice llamarse Sambo, otro grupo garífuna, otro grupo creol. Nosotros en la costa norte atlántica tenemos mucha población de este origen. ¿Cuál sería concretamente la denominación de afrodescendiente? O sea, para integrar a todos estos grupos que están en nuestra América, pero particularmente en Centroamérica y algunos países de Sudamérica. Gustavo o doctora, el caballero, Gustavo, o tú inicias, o doctora ya deshabilitó el micrófono. Sí. Doctora Olaya, escuchémosla a ella, Gustavo, y posteriormente tú. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo compartir el espacio con el colega Gustavo. Hemos ya coincidido en otros espacios y siempre se aprende de estos espacios con personas tan comprometidas con las poblaciones afrodescendientes como lo es Gustavo. Vania, es una pregunta muy interesante en el sentido de que existen diversas formas de nombrar a las comunidades afrodescendientes y algunas de esas categorías surgen de una política de reconocimiento propio. Sin embargo, considero que es la categoría de afrodescendientes la que logra una mayor interlocución, sobre todo cuando se trata de establecer convenios y reivindicación de derechos humanos en el contexto de las luchas políticas que adelantan estas poblaciones en las sociedades nacionales. Entonces yo creo que nombrarse a sí mismo como afrodescendiente ya es un posicionamiento político que reivindica una identidad étnica, pero que también crea las condiciones para que estas comunidades, estas personas, estas colectividades logren interpelar ante el Estado derechos culturales, políticos, territoriales específicos en función de su pertenencia étnica. Sin embargo, es importante tener en cuenta, y esto más desde una perspectiva antropológica, que en la cotidianidad de las comunidades o de las poblaciones afrodescendientes también existen otras categorías de reconocimiento. Nombrarse garífuna es la reivindicación también de un proceso de etnicidad propio en el que las comunidades le han atribuido un contenido cultural. Y este contenido cultural también genera una identidad étnica y una identidad política. Vamos a encontrar que en algunas poblaciones la categoría afrodescendiente es nueva. Muchas comunidades nos van a decir, no, yo no me reconozco como afrodescendiente, me reconozco como negro, como negra, e incluso algunas comunidades utilizan el reconocimiento regional o nacional para nombrar su especificidad cultural. Entonces, a la hora de crear políticas públicas, programas que visibilicen a estas comunidades, es importante partir de los propios criterios que ellos utilizan para autorreconocerse. Y desde ahí, dialogar con las categorías que han sido jurídicamente creadas por parte de los justamente de reconocimiento de sus identidades, de tal forma que ninguna persona, en función de lo que representa, se sienta excluida a la hora de participar activamente en la toma de decisiones de las sociedades nacionales. Okay. Muchas gracias, doctora. Gustavo.
Sí, Mania, primero muchas gracias por la invitación y a la red de ILG de la Universidad de Georgetown por asumir el compromiso de visibilizar estos temas que son fundamentales para el fortalecimiento de sociedades más equitativas e igualitarias en América Latina. Entonces creo que es muy importante este evento para la red y para quienes nos están siguiendo por YouTube, Facebook y quienes están en la plataforma de Zoom. Hay algo muy particular con el tema afrodescendiente y esto tiene que ver con la Conferencia Mundial contra el Racismo en el 2001. Hay un gran activista y líder afro-venezolano, Chucho García, que dijo que los pueblos negros llegaron a esta conferencia como negros, entre comillas, y salieron como afrodescendientes. Como lo decía mi colega Yesenia, el término afrodescendiente es un tema reivindicativo, es un tema que reconoce nuestra raíz en África, pero valora que estamos en América Latina. Entonces, afrodescendiente significa la población descendiente de la diáspora africana producto de la institución de la esclavitud, que como muy bien lo decía Carlos Mendoza, representa alrededor del 25% de la población de América Latina. O sea, estamos hablando casi de la tercera parte de la población de América Latina, y él lo dijo, ¿no? Con condiciones en sus indicadores de desarrollo social por debajo del promedio nacional en cada uno de nuestros países. Entonces, es un término que además permite la comparabilidad en temas estadísticos. Alrededor de 16 países en América Latina ya han incorporado la variable étnica racial para identificar a la población afrodescendiente. Cuando hablamos de afrodescendiente, muy bien lo decía nuestra colega, también nos referimos a esa autoidentificación que cada uno de los países viene implementando para identificar a esta población, ¿no? Entonces, clave ese término en el derecho internacional, ¿sí? Pero también es clave en la construcción de políticas públicas en cada uno de nuestros países. Gracias. Y en ese ámbito, en la construcción de políticas públicas y sobre todo en la región que nos ocupa en este momento, la región latinoamericana, ¿cómo se posiciona socialmente este grupo de afrodescendientes en América Latina? Gustavo, doctora. Creo que Yesenia está ahí o tuvo problemas. Bueno, yo voy a decir algo que es muy importante. En América Latina, ya en varios países se ha avanzado en un amplio marco normativo que ha permitido la construcción de políticas públicas diferenciales en favor de las poblaciones afrodescendientes, que esto es muy importante. Hay políticas generales para las poblaciones en nuestros países, pero en el marco de la reivindicación de los pueblos afrodescendientes, nuestros países vienen implementando políticas públicas con enfoque diferencial o políticas públicas de acciones afirmativas, ¿no? Que buscan disminuir esas brechas sociales producto de la institución de la esclavitud y del colonialismo, ¿no? Que afectaban mayoritariamente a las poblaciones afrodescendientes. Entonces podemos decir que en América Latina se está avanzando. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer porque estas políticas públicas, en términos generales, a veces no cuentan con los recursos suficientes para desarrollarse. Además, los funcionarios públicos, hay que decirle, los funcionarios públicos a veces no asumen estos temas con la efectividad, la eficiencia y la eficacia que se merece, y hacen que estas políticas públicas terminen siendo muy buenos documentos que reconocen esa diversidad de las poblaciones, pero además que reconocen unas necesidades específicas, pero no terminan implementando.
Eso es un desafío que tenemos. Pero han habido políticas públicas, tenemos que decirlo, que han permitido, por ejemplo, que las poblaciones afrodescendientes accedan a la educación superior. Brasil es un ejemplo de ello. ¿Sí? Brasil ha venido implementando políticas públicas de acción afirmativas para el acceso a la educación y eso le ha permitido que muchos afrobrasileros puedan acceder a la educación superior. Colombia también lo ha venido haciendo y tiene programas especiales. Entonces, creemos que es clave frente al tema de políticas públicas seguir fortaleciendo el enfoque diferencial e interseccional, ¿no? Porque son poblaciones con características particulares, que cuando aplico el enfoque diferencial como una categoría de análisis que me permite identificar esas brechas de esas poblaciones, pues me van a permitir formular políticas públicas, programas y proyectos que puedan responder a esos desafíos de esa población y contribuir a mejorar sus condiciones de vida. Muchas gracias, Gustavo. Doctora, una consulta particular y vinculado con el tema académico que mencionaba Gustavo, de la inclusión y de la incorporación. ¿Cuáles son las nuevas agendas de investigación en el campo de los estudios afro-latinoamericanos? Esto en base a su experiencia como académica. Doctora. Parece que nos ha dejado. No, ahí está. Doctora Olaya, ¿me escuchó? Y muchas gracias. Qué pena, tengo No se preocupe. temas de conexión, pero bueno, ya voy a restablecer. ¿Podría, por favor, repetirme la pregunta sobre la que se está dialogando? Dentro de su experiencia como académica, ¿cuáles son las nuevas agendas de investigación en el campo de los estudios afro-latinoamericanos? Muchas gracias, Vania, por la pregunta. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos los países en América Latina en el sentido de luchar contra las discriminaciones y los racismos que afronta la población afrodescendiente es repensar los sistemas educativos. Necesitamos generar políticas públicas que permitan deconstruir la historia que hemos aprendido acerca de las poblaciones afrodescendientes, que ha sido una historia que ha estado permeada por problemas de invisibilidad, negación de las identidades culturales, negación de las maneras en cómo los afrodescendientes han construido una política de reconocimiento y una memoria histórica que conecta a África como un lugar de referencia, pero que también ha contribuido al desarrollo de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Y esto es muy importante también a la hora de tener en cuenta la discusión entre la educación y las poblaciones afrodescendientes. Yo siempre parto de un punto fundamental. Los afrodescendientes no somos africanos, somos la diáspora afrodescendiente en América Latina. Y a partir de la presencia en las sociedades latinoamericanas, hemos contribuido de diferentes maneras, desde la cultura, la política, la economía, lo social, al desarrollo de las sociedades nacionales. Por tanto, la lucha reivindicativa de derechos humanos se establece en el contexto de los gobiernos latinoamericanos y de las formas en cómo las poblaciones afrodescendientes han sido reconocidas y han sido visibilizadas como parte de un nosotros nacional en las sociedades de América Latina. En este sentido, es fundamental repensar América Latina en clave afrodescendiente. Y si hacemos el ejercicio epistemológico en repensar la historia de la región latinoamericana, desde las aportaciones desde los afrodescendientes, implica colocar en la agenda del debate temas como la raza y el racismo. ¿Cómo se manifiesta el racismo en el ámbito cotidiano y en el ámbito institucional? Recordemos que el racismo no obedece únicamente a actos voluntarios o actos cotidianos, personales, de discriminación hacia ciertas construcciones identitarias. El racismo es un problema estructural que genera pobreza, que genera discriminación, que genera exclusión, que genera un bajo nivel en la calidad de vida de las poblaciones afrodescendientes. Por tanto, es importante situar el problema del racismo como un problema estructural, institucional y las afectaciones que tiene para la población afrodescendiente. Ahora, pensar en las agendas y las políticas antirracistas desde el campo de la educación implica un trabajo de la mano con el activismo social afrodescendiente de la región. Son los activistas
quienes han puesto desde sus lugares de lucha, desde sus agendas políticas, desde sus procesos de movilización social, otras apuestas epistemológicas para repensar la presencia afrodescendiente en América Latina. Han sido los activistas quienes han promovido la creación de instrumentos legales que prohíben la discriminación y reconocen el carácter multirracial y pluriétnico de las sociedades latinoamericanas. Las iniciativas políticas Nos hemos quedado frisados, doctora Olaya. Aparentemente su conexión es inestable. Doctora. Vania, si te parece, seguimos con alguna otra pregunta y en todo caso volvemos a Yesenia. Gracias, Romina. Sí, ella estaba hablando justamente, Gustavo, del tema de las agendas y la vinculación de ellas con el activismo afrodescendiente en la región. ¿Cómo se pueden articular estas agendas, Gustavo? Ahí ya entró Yesenia. Yesenia. No sé, okay, ya estoy, dale, qué pena. Dale, no te preocupes, dale. Suele suceder, usted tranquila. Lo importante es que nos ilustre. La nueva normalidad. Sí. Exactamente. Y es una cuestión interesante porque justamente ahora que hablamos de articular el activismo con las agendas antirracistas, pues sí es importante repensar cómo el COVID-19 está impactando el acceso y la continuidad de los jóvenes, de las infancias, de los docentes afrodescendientes al sistema educativo. Estamos en un contexto político, económico, global, donde se han profundizado las desigualdades existentes, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando hablamos de racismo, no estamos hablando de un problema contemporáneo. El racismo es un problema histórico para las poblaciones afrodescendientes. Por tanto, articular esas nuevas agendas de investigación implica hacer una lectura en clave histórica de cuáles han sido los lugares de reconocimiento que han tenido las poblaciones afrodescendientes en las sociedades latinoamericanas, cómo se han establecido los procesos de interlocución con los gobiernos latinoamericanos y de manera específica los avances en materia de creación de políticas públicas que tengan un impacto real en las comunidades afrodescendientes. Yo estaba hablando un poco acerca de la importancia de que estas agendas de investigación tienen que involucrar las voces del activismo. Lo que están haciendo las mujeres negras feministas en las comunidades afrodescendientes, trabajando con sus comunidades, temas como despojos territoriales, en el caso de Colombia, los desplazamientos forzados, la violencia sistemática contra los líderes y lideresas afrodescendientes, son temas necesarios y son temas prioritarios para entender las condiciones de vulnerabilidad en que viven las poblaciones, ¿no? Y estos también son temas que se pueden trasladar a países como Brasil. En Brasil, cada minuto son asesinados 19 jóvenes afrodescendientes en las favelas, ¿no? Hay un fuerte proceso de criminalización de las identidades afrodescendientes, de creación de unas identidades desacreditadas que coloca en lugares de muerte, que coloca en lugares de extrema violencia a las juventudes afro en la región latinoamericana. Y en este sentido es importante entonces desde la academia, en vínculos con los gobiernos y las organizaciones sociales, proveer de herramienta, de nuevas construcciones teóricas que permitan complejizar y deconstruir las categorías de la raza y del racismo en las sociedades latinoamericanas para crear otros procesos de entendimiento que afecten o que tengan un impacto directo en la creación de políticas públicas, de tal forma que las poblaciones afrodescendientes sean reconocidas como sujetos legítimos de derechos humanos, ¿no? No como objetos de los derechos, porque esa es otra discusión interesante, sino como sujetos de derechos participativos en la toma de decisiones y que sean los principales interlocutores a la hora de crear estas herramientas o políticas públicas que tengan un impacto en materia de dignificar sus condiciones materiales de existencia. Gustavo. Vania, sí, esa es una pregunta muy interesante. Ya mi colega Yesenia lo ha mencionado. Es clave esa articulación entre el Estado y las comunidades,
en el marco de esta amplia legislación, tanto internacional como nacional en cada uno de los países, para formular, implementar y ejecutar políticas públicas que realmente respondan a las necesidades de estas poblaciones. Creo que eso es fundamental, tenerlo en cuenta, la participación de estas comunidades, tanto en todo el ciclo de la construcción de la política pública, ¿no? Y hay un desafío enorme que tiene que ver con la evaluación de estas políticas públicas que se han venido implementando en la región en favor de las poblaciones afrodescendientes, para mirar desde el punto de vista cuál ha sido su impacto en estas comunidades, pero también recoger insumos para hacer ajustes y construcción de nuevas políticas públicas. Yesenia lo decía, el COVID-19 develó las desigualdades acumuladas, hizo evidente esas desigualdades acumuladas de estas poblaciones, y es necesario que en la pospandemia es necesario que este tema sea discutido y visibilizado ampliamente para buscar que la tercera parte de la población de América Latina, como muy bien lo dice la Agenda 2030, no se quede atrás. Si esto no se hace, América Latina seguirá siendo uno de los continentes de mayor desigualdad en la región. Pero lógicamente, Gustavo y doctora Yesenia, han habido instrumentos internacionales que han reforzado y visibilizado la necesidad, llevó a que estos instrumentos internacionales se emitieran a efecto de provocar la incidencia en la promoción y la protección de los derechos humanos. ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? ¿Cómo podríamos ilustrar a la audiencia en este aspecto? Gustavo. Sí, yo creo que es importante, en principio, comprender que cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de luchas reivindicatorias de la población afrodescendiente, ¿no? Porque en ciertos contextos pareciera que existe un imaginario de que el gobierno crea unas políticas descendientes y que esto no ha pasado por un proceso de interpelación de las propias comunidades, ¿no? La movilización social ha tenido impactos directos en la creación de políticas públicas. Sin embargo, nos enfrentamos a otra problemática: ¿quiénes implementan las políticas públicas? Y en este sentido, desde el campo de los estudios afro-latinoamericanos y quienes trabajamos de cerca con los gobiernos y el activismo, es importante generar procesos de capacitación a los funcionarios públicos. Si los funcionarios públicos no conocen las realidades de empobrecimiento, de racismo sistemático que se vive en las poblaciones afrodescendientes, la implementación de estas políticas va a pasar de forma muy superficial. Tenemos que conocer los países, tenemos que conocer las regiones y sus sociedades, tenemos que conocer cómo el racismo, la creación de jerarquías racializadas que en función del color de la piel, de los rasgos físicos, de las ideologías, de las formas de pensamiento, ha generado históricos mecanismos de segregación de ciertas vidas frente a otras. Y para esto es importante que los gobiernos se comprometan a construir espacios de capacitación para su personal. Generar una conciencia antirracista al interior de los gobiernos es sumamente fundamental. Y también que exista un compromiso de que los intelectuales, profesionales, activistas afrodescendientes sean voceros de sus propias realidades en los espacios de toma de decisión. En este sentido, yo concuerdo con Gustavo en el sentido de que es importante entender el poder también como una lucha política y una lucha de identidades y una lucha de representación. Lo que no se nombra no existe, dirían las feministas.
este mismo conocimiento podríamos trasladarlo en el contexto de las poblaciones afrodescendientes. Si no tenemos funcionarios intelectuales afrodescendientes profesionales en los organismos de toma de decisión, va a ser complicado que estos temas realmente traspasen las barreras de la segregación y puedan tener un impacto en términos de dignificar y generar mejores condiciones de vida de las poblaciones afrodescendientes. Recordemos que la política pública entonces se ha desarrollado en respuesta a un diálogo activo y fructífero con el activismo afrodescendiente de la región, que también nos ha costado violencias estructurales, asesinato de líderes sociales en el caso de Colombia, de Brasil, asesinato de defensores sociales, ¿no? De gente que está trabajando fuertemente en sus comunidades, generando una lucha política. Volvemos a quedarnos frisados. Gustavo, ¿podrías continuar? Sí, Vania. Yo creo que... y que estas luchas políticas también incomodan a ciertas instituciones y a ciertos espacios de representación de las sociedades, ¿no? En países como Colombia, como Nicaragua, explotación y de eliminación de las poblaciones afrodescendientes, dado todas las políticas y procesos reivindicativos de sus derechos que están agenciando en sus comunidades. De esta manera, entonces, yo considero que tenemos que pensarnos, y aquí me traslado un poco a lo que los pueblos indígenas están elaborando, unas políticas públicas en materia de una interculturalidad, pero tienen que ser una interculturalidad crítica, donde cada grupo social, cada sujeto, cada comunidad sea reconocida como un sujeto constructor y portador de conocimientos, no como un sujeto que asimila la política, sino que a partir de su propia experiencia reivindicativa, de sus propias identidades y formas de gobernanza, pueda contribuir al monitoreo, al desarrollo y a la aparentemente es inestable y creo que ella no se entera que queda implementación de estas políticas que en materia de derechos humanos se implementan en las. Aprovecho mientras tanto para agradecer a quienes nos están acompañando. Bueno, en este caso contamos con Juan de Dios Mosquera, que es asesor legal de la Organización Social de Base para las Comunidades Negras, denominada Fundación Futuro Social, es de Cali, de Valle del Cauca, de nuestra querida República de Colombia. Tenemos también algunos comentarios en YouTube. Al respecto nos dice Mario Maturana: considero que el problema ha radicado en el autoconocimiento y en cómo se me autodenomino para ser aceptado y reconocido. Todo radica en el estereotipo y lo que significa ser negro en Latinoamérica, ¿no? Un poco algunos de los comentarios que nos van llegando a través de quienes nos siguen en las redes sociales. Perdón, Mania, te dejo que puedas continuar. ¿Nos quedábamos con la doctora o yo ya había concluido, Yesenia? Ya, ok, perfecto. Doctora, sí, un comentario breve sobre los tecnicismos. Habitualmente cuando usted está respondiendo las preguntas, queda su cámara frisada y el sonido también por un breve espacio de tiempo y consecuentemente se reconecta. Entonces tal vez revisar esa situación y escuchamos, Gustavo. Sí, Vania, yo quiero rápidamente nombrar algunos acuerdos internacionales que hacen referencia a los pueblos afrodescendientes. Está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que busca que se dé una atención igualitaria en el marco de estos derechos a toda la población, y esto incluye a la población afrodescendiente. Está el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que muchos países en América Latina la han incorporado a su marco institucional, ¿sí? Está el Diseño Internacional de los Afrodescendientes, que no necesita ser ratificado por los países, pero que invita a los países a
a implementar políticas públicas en temas de justicia, reconocimiento y desarrollo. Y muy recientemente se ha aprobado, las Naciones Unidas ha aprobado el Foro Permanente de Discusión de los Afrodescendientes al interior de Naciones Unidas. Entonces, hay un marco legal internacional, hay un marco local, yo diría que viene avanzando en la garantía y protección de los derechos humanos, pero tenemos que avanzar en generar, como lo hemos mencionado, políticas públicas y aquí y en consecuencia con lo que decía nuestra colega Yesenia, de acciones afirmativas, ¿no? que permitan poder identificar esas brechas y avanzar. Creo que a nivel internacional y local tenemos un marco amplio para poder avanzar en ese sentido. Aquí lo más importante es poderlo hacer, pero también poder hacer esos ajustes institucionales, ¿no? Al interior de las instituciones, como muy bien lo mencionaba Yesenia, para que los funcionarios, ya sean de carrera o contratistas, entiendan que los temas de enfoque diferencial o los temas interculturales son temas que son propios de cada uno de los países y que hay que implementarlos para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general y de estas poblaciones específicamente. Muy bien, gracias Gustavo, gracias doctor. Y en ese marco, ustedes tienen destacados líderes comunitarios afro-latinoamericanos destacados. ¿De qué países, Gustavo? ¿O que han hecho una labor en la consolidación o llevar el liderazgo de la representación de los afro-latinoamericanos en nuestra América? Yo voy a mencionar, aquí hay un gran líder que es el maestro Juan de Dios Mosquera, además fue mi inspirador en estos temas, que se encuentra aquí con nosotros, fundador del movimiento social, el movimiento nacional Cimarrón en la década de los 70, ¿no? Creo que en Perú está Osvaldo Bilbao, bueno, ahora Yesenia también me podrá ayudar con muchos activistas. En Venezuela, Chucho García, en Chile está Romero, o sea, han mujeres como, bueno, se me escapan aquí el nombre, que han sido los iniciados en estos temas y los que han logrado que hoy todo este marco normativo que hay a nivel internacional y nacional, Yesenia lo decía, se venga desarrollando en América Latina. Creo que gracias a ellos estamos hoy aquí hablando de este tema y buscando que América Latina, la población de América Latina, más allá de su color de la piel, entienda que la diversidad es un patrimonio de los latinoamericanos y que en sociedades que han sido producto de la construcción del colonialismo y de la institución de la esclavitud, debemos de generar acciones antirracistas que deconstruyan esas narrativas. Y hay un paréntesis, Vani y Gustavo, es importante recordar que estamos cumpliendo 20 años de la conferencia de Durban y en ese contexto es importante visibilizar los rostros y las luchas del activismo afrodescendiente en América Latina y también los activistas emergentes, y estoy hablando de los jóvenes, de las mujeres que en las comunidades urbanas, rurales, están agenciando procesos de reivindicación de sus identidades. Pienso ahora mismo en el trabajo de las maestras negras del norte del Cauca, que a partir de la etnoeducación afrocolombiana, una política pública para reconocer e introducir el conocimiento afrodescendiente a los currículos nacionales, están haciendo apuestas pedagógicas en la lucha contra el racismo, generando procesos de identidades donde los niños y las niñas puedan crecer con referentes propios, que los activistas sean un referente de identidad y un referente también de llegar a ser, con el objetivo de contribuir a esas luchas que han gestado y de esta manera también poder
construir otros canales de comunicación con la sociedad, con los gobiernos, de tal forma que logremos comprometernos en la construcción de una sociedad mucho más equitativa y con justicia racial. Muchas gracias. Y para ambos, ¿cuáles serían para ustedes las 3 principales recomendaciones que nos darían o darían a los gobiernos, a las entidades responsables de continuar con la implementación de estas políticas para la atención diferencial a la población afrodescendiente, desde el sector público, como lo mencioné antes, el privado y particularmente, doctora, desde la academia? Sí, voy a responder antes de que se me vaya el internet. Creo que una de las principales recomendaciones es comprometernos en la lucha contra la violencia policial, que es una violencia racial, que en los países latinoamericanos está generando el encarcelamiento masivo y el asesinato de jóvenes afrodescendientes en contextos de empobrecimiento. No podemos permitir y no podemos negar de que ser afrodescendiente, ser negro en nuestros territorios te ubica en un lugar de la criminalidad. Y a partir de eso, toda la política racial, racista de nuestras sociedades ha creado un estereotipo negativo, donde los jóvenes afrodescendientes están siendo perseguidos por las fuerzas de la policía y están siendo en algunos casos asesinados. Los gobiernos tienen que comprometerse, conformar a sus fuerzas activas del ejército, de la policía, en una conciencia antirracista. Ser negro no es igual a ser un delincuente. Ser negro no es igual a ser un criminal. Ser negro es una identidad histórica, política, de reivindicación de una memoria histórica y de visibilización de unas poblaciones que han contribuido al desarrollo de nuestras sociedades en América Latina. Otro punto importante, el tema de la niñez y el acceso a las tecnologías. Más del 80% de la población afrodescendiente en Colombia que vive en las zonas rurales hoy día no se pueden conectar a una clase virtual porque no existe la infraestructura y no existe la tecnología para que estos niños puedan llevar un ciclo académico en igualdad de condiciones que otros grupos sociales. Necesitamos dignificar las condiciones materiales en las que está viviendo la población afrodescendiente y que los gobiernos se comprometan a generar, a llevar tecnologías que permitan promover la formación de los estudiantes, también desde un enfoque etnoeducativo que revalorice sus identidades culturales. Y finalmente, quiero colocar atención en el tema de las migraciones contemporáneas de las poblaciones afrodescendientes. Ahora mismo, en la frontera entre Colombia y Panamá, tenemos a más de 10.000 personas, cubanos, haitianos, africanos, que están buscando un boleto para cruzar hacia Panamá y posteriormente emigrar hacia los Estados Unidos. Estas migraciones son el resultado de las desigualdades raciales, de las exclusiones, de la pobreza, de la falta de oportunidades educativas y laborales en nuestros países de orígenes. El tema de las migraciones afrodescendientes debería ser hoy en día un tema fundamental para discutir en los gobiernos latinoamericanos y en los espacios de toma de decisiones y de incidencia de los derechos humanos, porque nos está generando masacres, tráficos ilegal de personas, tráfico de órganos y toda una serie de violencias y crisis humanitarias que tenemos que atender de manera prioritaria. Muchas gracias, doctora. Gustavo. Gracias, Vania. Vania, esa es una muy buena pregunta y yo quisiera abordar tres aspectos que creo que son fundamentales. Uno es la inclusión de la variable étnica racial. Creo que todos los formatos de captura de información administrativos en lo público, pero también en lo privado y también en la academia, deben de incorporar esta variable para poder identificar a esta población. Eso es fundamental, ¿sí? Estoy dando continuidad a lo que estaba diciendo ese. Entonces, la inclusión de la variable. El otro aspecto tiene que ver con entender el enfoque diferencial como una categoría de análisis que permite identificar esas brechas sociales y desigualdades de estas poblaciones. Cuando se hace ese análisis, se sugiere que en las políticas generales haya acciones afirmativas que me permitan atender a estas poblaciones. Eso es fundamental. Y el otro tema son políticas públicas de acciones afirmativas.
¿sí? Que vayan dirigidas exclusivamente a estas comunidades para buscar disminuir esa desigualdad. Y por último, esa es la reflexión que yo he venido haciendo, yo lo llamo presupuestos de acciones afirmativas étnico-raciales, que tiene que ver un poco con lo que las mujeres han venido trabajando, que son los presupuestos con perspectiva de género, ¿no? Entonces, es necesario que esas políticas de acciones afirmativas tengan presupuestos de acciones afirmativas que permitan que al final estas políticas se puedan ejecutar, pero además se puedan hacer seguimiento y se puedan evaluar. Esas serían mis recomendaciones y sugerencias. Muchísimas gracias a ambos y tengo yo una particular pregunta. ¿Cuáles serían los aportes que ustedes consideran ha realizado el sector afro-latinoamericano en nuestra América, en gobierno, en ciencia, en cultura, en periodismo, en literatura? Porque en lo particular, tal como lo mencionó Romina, lo mencionó también Carlos, nosotros tenemos mucho desconocimiento. Yo estuve ilustrándome antes de participar como moderadora, y en realidad hay muchas cosas que como sociedad debería ser nuestra obligación conocer. Por ejemplo, yo me enteré de nuestros garífunas, de ciertos aspectos culturales y de nuestro grupo garífuna en la costa norte. Amplié conocimientos que tenía desde la secundaria. Entonces sí creo, yo haciendo acopio también a las palabras de Yesenia y de Gustavo, que nos hace falta a nosotros involucrarnos, convertirnos también como instrumentos, como voceros de las causas de la comunidad afro-latinoamericana. Gustavo o doctora. Creo que Romina tiene alzada la mano. Perdón, Romina, me emocioné demasiado y no te vi. Gracias, doctora. No, está muy bien. Aprovecho y sumo para que también tengamos la opinión. Bueno, desde ya que en algunos países se conoció, digamos, la publicación que hizo y la iniciativa que tuvieron las Naciones Unidas al declarar el diseño afrodescendiente. En lo particular, estuve muy vinculada al trabajo con esta, para mí son colectividades, durante mi función en la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en Argentina.